Me encuentro con el economista Luis González, quien también es magíster en Economía del Desarrollo. El día de hoy tocaremos un tema muy importante, la cual es la migración y su impacto económico. Para empezar, ¿nos puede decir qué factores económicos usted cree que han influido que en el incremento de la migración durante los últimos años? Buenas noches. Efectivamente, yo soy economista y magíster en economía. Los factores económicos que han causado la migración netamente se pueden dar por varios factores, entre ellos la falta de empleo y el subempleo. Obviamente aquí en el Ecuador actualmente existe falta de trabajo, no hay oferta laboral, entonces eso, como no hay un empleo adecuado y el subempleo ha aumentado, entonces por ende la gente busca migrar, ¿verdad? Uno de los factores principales para que la gente migre es el empleo y el subempleo. Entonces, en cuanto a esto, ¿cómo impactaría la inmigración en la economía de aquí, del Ecuador, tanto de manera positiva como negativa? Obviamente migrar no le hace bien a nadie. En efectos generales, la migración no es buena en el sentido de que genera un impacto social en las familias, ¿verdad? Las familias se separan, las familias se rompen, ¿ya? Ese es un aspecto negativo de la migración, porque obviamente una persona que migra no lo hace por un deseo voluntario, ¿verdad? Sino lo hace por factores externos en donde busca migrar para mejorar su nivel de vida, ¿ya? Esa es la parte negativa. Lo positivo es que estas personas que migran envían dinero al Ecuador, ¿ya? El presidente hace poquito en una cadena dijo que las ventas del Ecuador han sido de alrededor de 25 mil millones de dólares, ¿ya? Pero ustedes que hacen investigación periodística saben que eso de ahí no es porque el país está en buenas condiciones económicas o macroeconómicas, sino que el país ha surgido ese valor en las ventas, en la facturación, es porque mucha gente que migra, los que han migrado, envían remesas acá al Ecuador y eso hace que las familias tengan circulante o dinero con el que pueden comprar, más no el mejoramiento de las condiciones económicas del país. Eso está muy mal. Y esos son los aspectos positivos y negativos de la migración. Ok, De este caso. y respecto a sectores económicos, ¿cuáles serían los más afectados en cuanto a una parte de la población que decide emigrar? En los sectores económicos, netamente, no se afectan tanto. Quizás la mano de obra calificada se va, porque, por ejemplo, hay personas como en mi caso, que tenemos maestría, ¿verdad? Que tenemos estudios superiores y no encontramos un trabajo, digámoslo así, ¿no? Hay personas que son estudiadas, que son preparadas, que han pasado por la universidad, tienen posgrado y no encuentran trabajo en el Ecuador. Entonces deciden migrar y tratar de buscar un mejor nivel de vida. Quizás en ese aspecto se pierde mano de obra calificada, profesionales jóvenes como ustedes, que no encuentran trabajo en el Ecuador. Entonces quizás ese sea uno de los factores de los sectores, afecta directamente a las empresas porque las empresas no encuentran profesionales jóvenes porque la mayoría, como no hay trabajo, toca migrar. Ajá. Esa es mi apreciación, mi análisis. Claro, y usted tocó un tema muy importante en cuanto a los títulos. ¿Usted cree que un título de aquí, de Ecuador, por ejemplo, en una universidad pública, sí le serviría 100% en otro país? Existen homologaciones actualmente. Hay universidades que ofrecen homologar los títulos ecuatorianos en otros países y viceversa. Porque igual, si es una universidad acreditada aquí en el Ecuador y aprobada, y está aprobada bajo los estándares académicos del CENESIC, en este caso que es el ente rector de la educación superior y del CEACES,
Entonces, ahí sí, un título puede ser validado en otro país, porque hay profesionales que sí se van con sus títulos a trabajar y ejercen su profesión y lo que han estudiado en otros países. Y yo sí me he dado cuenta de eso, yo sí he leído noticias acerca de eso. Correcto, porque es muy diferente, eso por eso lo pregunté, porque es muy diferente un tecnólogo a una universidad. El título pesa demasiado en otro lugar, dependiendo de dónde sea el título también. Así es. Y desde su experiencia como economista, ¿cuál considera que son las principales causas que motivan a los ecuatorianos a migrar hoy en la actualidad? Como le decía al principio, existen factores económicos que provocan la migración, ¿verdad? Y aparte de los factores económicos, también hay factores sociales. Entre los factores económicos, netamente está la falta de empleo. Luego viene la brecha salarial. Aquí en Ecuador, a pesar de que se gana un salario mínimo medianamente alto, a diferencia de otros países de Latinoamérica, muchos buscan migrar porque en otros países se gana hasta 3 o 4 veces más de lo que se gana aquí, ¿ya? Otros factores, los factores sociales, también provocan que las personas migren. Entre los factores sociales está la inseguridad. Es un tema muy complejo que está viviendo el Ecuador. Y ese tema de allí es un tema que el Estado no le ha dado solución, el gobierno no le ha dado solución y por eso la gente migra. Son los dos factores muy importantes por los que la gente migra, factores económicos y factores sociales. Claro, porque anteriormente se miraba simplemente por el empleo, pero hoy en día también es cuestionable que viajan por la inseguridad, que hoy en día uno no puede estar en la calle tranquilos y este también es un tema que hoy en día está lo de la migración. Claro. ¿Usted cuál cree que son esas alternativas que podrían generar más oportunidades de empleo y evitar que los ciudadanos se vean obligados a emigrar? Definitivamente el gobierno tiene que invertir más, o sea, hacer obra pública. En los gobiernos anteriores, no hablo específicamente de un presidente en sí, pero en los gobiernos anteriores aumentó el gasto público en inversión pública. Es decir, se hacían carreteras, puentes, hospitales, centros de salud, escuelas, y eso de ahí generaba empleo, ¿verdad? Empleo, se dinamizaba la economía, había más circulante y obviamente las familias estaban en un mejor nivel de vida, ¿ok? Entonces, el gobierno definitivamente tiene que generar empleo, no solo preocupándose porque las ventas, ciertos indicadores económicos estén bien, sino que tienen que invertir más en lo público, ¿verdad? Tratando de que los presupuestos de cada institución se ejecuten para que se genere empleo. Una vez que se genere empleo, las personas ya no van a tener que emigrar porque tienen su salario, tienen un sueldo digno con los beneficios sociales como el IES, ¿verdad? Entonces, eso ayudará a que la gente deje de emigrar. Si la gente emigra, ya sería un porcentaje muy, muy pequeño y no se irían grandes masas de personas a buscar mejorar su nivel de vida fuera del país. Ok, y en cuanto, también para hacer un porcentaje de la economía, ¿cuánto gastaría un ecuatoriano para viajar a otro país? Supongamos que es España o Estados Unidos. Si son, que sería fuera de emigrar por estos lugares del Darién y todo eso, sino que arreglando papeles. ¿Cuánto gastaría? Si lo hace de manera legal, la pregunta es de manera legal o de manera ilegal. Legal. Si lo hace de manera legal, obviamente un pasaje de avión, primero tiene que obtener su visa, su visado, ¿verdad? Ya sea, porque mucha gente viaja por turismo y ya se queda, ¿no? Pero eso tampoco es legal, no es legal. Ya, si usted viaja de manera legal y todo, necesitaría unos 2.000 o 3.000 dólares para poder subsistir unos meses en Estados Unidos hasta que pueda encontrar trabajo. Un boleto de avión a Nueva York, estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Un billete de avión está costando alrededor de 600 o 700 dólares cuando está barato. Entonces, y estando allá también usted tiene que alquilar vivienda y comer y todo, y obviamente los precios en Estados Unidos son mucho más altos que acá. Para poder estar unos 2 o 3 meses
tranquilos, hasta encontrar trabajo usted necesitaría alrededor de unos $3,000. ¿Y si fuera de la manera ilegal? Mucho más, porque hay gente que vende sus casas, sus terrenos, su ganado, la gente que vive en el campo, por atreverse a irse de ilegal, y ahí estarían gastando alrededor de 10,000, 15,000 o hasta $20,000, ¿ya? Si lo hacen de manera ilegal. Claro. Obviamente eso afecta mucho como factor económico a las personas, ¿no?, que deciden migrar. Correcto, porque hay muchas personas que incluso para apoyar al familiar que se va a emigrar, ya sea sus padres, a veces se imponen incluso a hacer préstamos, ellos venden cosas porque dicen, él ya está allá, nos va a ayudar y les toca vender lo que tengan para poder ayudar a esa persona. ¿Qué mensaje usted le daría a las personas que consideran migrar en busca de mejores oportunidades de vida? Actualmente el Ecuador está atravesando por una de sus peores crisis en el tema social y en el tema económico. Yo también he sido una de las personas que por la mente se me ha cruzado migrar, pero gracias a Dios tengo un trabajo estable. Si me preguntan a mí, yo les diría que no se vayan, porque a pesar de que las situaciones aquí son adversas, irse a otro país con una cultura y un idioma que uno no conoce, va a ser difícil hasta poder adaptarse. Y además, si no tienes los recursos y no llegas a conseguir un trabajo, y peor aún, si lo haces de manera ilegal, no vas a poder establecerte en un país diferente, con una cultura diferente, ¿verdad? Y va a ser complicado y vas a tener que regresar. Inclusive existen países con políticas migratorias muy, muy fuertes como Estados Unidos, en donde si tú entras de manera ilegal, puedes correr el riesgo de que te deporten. Correcto, que igual se ha visto demasiadas deportaciones al país, incluso fue hace un tiempo que lo hubo, miles de personas regresaron a sus hogares. Muchas gracias, señor Luis, por la entrevista, por haber estado aquí el día de hoy. Fue un placer haberlo escuchado, hablarnos un poco más sobre este impacto de la economía dentro de la migración, que es muy importante. Muchas gracias. Ok, les agradezco a ustedes igual por la oportunidad. Que pasen bien, hasta luego.